Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023. Abrimos pista. Marta de Baile. En W. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días, México. Marta de Baile en W. Fasten your seatbelts. Ya saben que nuestra chamba en este programa es aprender todos los días de todo. Ahora sí que, como dice el dicho, tenemos que saber un poquito de muchas cosas. Y hoy, el ADN. O sea, ya saben que los seres humanos podemos parecer diferentes, pero esto a mí me parece traumante, Iván. El 99% de nuestro ADN, entre yo, tú, ustedes, entre nosotros, es exactamente el mismo. Y nada más les quiero decir otro trauma. Nosotros tenemos 99.9% del mismo ADN que todos los seres humanos. Los chimpancés tenemos en común el 98% del ADN. O sea, por ese 1.9% Iván Martínez Dunker, ¿no somos monos? ¿De qué estás hablando? Pues sí, efectivamente, vemos ahí justamente el gran poder de esta molécula de la vida, el ADN, donde ya lo hemos comentado, están las instrucciones que le dicen a nuestro cuerpo cómo funcionar y por supuesto, pues cada organismo, cada especie tiene su funcionamiento específico y vemos como una pequeña diferencia pues hace eso evidente entre nosotros y los chimpancés. Claro, de pronto parece pequeño si lo vemos en porcentaje, pero hay que entender que esta molécula, por ejemplo en el caso de los seres humanos, está formada por 3,000 millones de bases, que eso, bueno, para los radioescuchas, imagínense un libro de 3,000 millones de letras. Sí, y eso multiplíquenlo por 2 porque hay una copia de ese libro en cada una de nuestras células. Entonces estamos hablando de 6,000 millones de letras, que si ahí pues le sacas ese porcentaje, entonces ya ahí justamente ya va a ser un número importante de letras que cambian el mensaje. Y otra forma de entender esto es, imagínate un libro, ¿no? Y una hoja, un párrafo que está contando una parte de una historia. ¿Qué pasa si en un libro cambiamos un par de palabras? Eso puede cambiar, tal vez no el contexto de la historia, pero sí el sentido de una forma importante. Entonces, en ese mismo sentido, esos pequeños cambios que hay entre nosotros y los chimpancés, pues hacen que si bien compartimos, tenemos brazos, tenemos ojos, obviamente tenemos mucho comportamiento muy similar, hace la suficiente diferencia para que pues estén contando historias distintas. Oye, ¿se acuerdan el video, cuentavientes? Era un niño, creo que era colombiano, y era un niño predicador que decía: yo no vengo del mono, yo no soy del mono. ¿Un predicador? Los humanos no hacen... ¿Te acuerdas de ese video? Totalmente. El chiquito Bueno. que es pastorcito. Exacto, como pastor. A ver, mi pregunta es, Iván Martínez Dunker, cuentavientes, es biólogo molecular del Instituto Pasteur en Francia. Él es médico cirujano de la Escuela Médico Militar y aparte es director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad del Estado de Morelos y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. O sea, no podría ser más científico. Mi pregunta para Iván es, para ti, ¿nosotros venimos del mono? Claro, o sea, tenemos ancestros comunes, ¿no? Entonces tenemos obviamente esa gran similitud con los primates, con los chimpancés, pero efectivamente No, tenemos una espérate línea lo que común. te voy a decir.
O sea, para somos ti, primates. no nos hizo Dios. Eso no. Venimos del mono. Venimos venimos del mono o junto con el mono, junto con los primates, pues de esta molécula del ADN que ha ido desarrollándose y generando distintos productos a través de un set de instrucciones, pero pues sí. Por eso, Iván, somos primates. Sí, Punto. Ya. No Sí. nos hizo Dios, no nos hizo Dios. No. A su imagen y semejanza. No, lo que tenemos evidencia es justamente que venimos de un proceso evolutivo y en 1,000 millones de años vamos a hacer algo diferente a lo que hoy somos, como lo éramos hace 1,000 millones de años. ¿Por qué? Porque las instrucciones en nuestro cuerpo están constantemente cambiando y siendo seleccionadas por el medio ambiente. Unos se van a morir y otros van a sobrevivir de acuerdo a lo que va cambiando en el mundo, y eso es la selección natural. Entonces es un cambio constante, que es algo difícil de entender porque ahorita nos vemos como algo fijos, pero no es eso, nuestra especie no es algo fijo. Oye, para todos los que son súper religiosos, ahorita les acaba de caer como cubetada de agua fría, pero eso es lo que piensan los estudiosos de la biología y del ADN y los genetistas, que nosotros somos primates, punto, y se acabó. Entonces, bueno, poniendo eso de lado, es muy interesante cómo lo explicaste y quiero que lo vuelvas a repetir. Si nosotros somos 99.9% iguales entre los humanos y lo único que nos diferencia entre unos y otros es ese 0.9%, en ese 0.9% está que seas alto, chaparro, el color de ojos, el color de piel, el tipo de pelo, cómo funciona tu anatomía, el tamaño de tus órganos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así es, ese 0.1 de diferencia que hay entre los seres humanos es suficiente ese cambio en la historia para pues generar individuos únicos, ¿no? Que vemos que todos vamos a tener esas diferencias. De nuevo, todos compartimos los mismos tipos de órgano, tenemos ojos, caminamos, hablamos, ¿no? Y nos identificamos como una especie común, pero somos diferentes, cada individuo es diferente y con ese pequeño cambio está el poder de generar esa individualidad. Oye, ahora, en una misma familia, ¿qué porcentaje del ADN es diferente entre yo y un hermano mío? No, bueno, ahí todavía pues va a haber más cercanía, pero de por sí pues ya estamos en un margen súper pequeño, pero si nos vamos a comparar ya con un familiar, un padre, una madre, un hermano, pues ahí la similitud va a incrementar con respecto a quienes no son nuestros familiares, pero realmente pues es todavía una pequeña diferencia sobre una pequeña diferencia que ya de por sí está entre todos nosotros, pero bueno, justamente estas similitudes que hay entre familiares es lo que forma parte de los estudios genéticos que pues muchas veces se pueden llegar a hacer para identificar si alguien es tu hijo, para identificar si alguien es tu papá o tu mamá en distintas circunstancias, y esto se da ¿por qué? Porque compartimos similitudes que solamente van a existir cuando hay una relación familiar. Eso está súper interesante cuando salen dice que soy el papá, pero yo quiero una prueba de ADN. ¿Qué es lo que buscan en esa prueba de ADN para comprobar si es su hijo o no es su hijo? Sí, bueno, hay ciertas regiones de nuestro ADN que se llaman regiones repetitivas y tenemos varias regiones en nuestro ADN que tienen esas características, son lugares específicos donde vamos a encontrar estas regiones y el número de regiones y sus características son transmitidas a los hijos, entonces pues justamente cuando queremos ver si alguien es nuestro hijo o queremos ver si alguien es nuestro padre, lo que vamos a encontrar es una gran cantidad de similitudes de estas regiones específicas, lo que indican que, bueno, un padre es tu padre y tu hijo, pues efectivamente es tu hijo, ¿no? El que en un principio se sospecha lo es. Y si esas regiones que se heredan y que son estas regiones repetitivas no están, entonces eso significa que pues no te las heredaron y si no te las heredaron, si no te las pasaron es que bueno, pues no vienes de un espermatozoide de ese papá o no vienes de un óvulo de esa mamá.
¿Por qué? Porque justamente son ciertas partes del ADN que tienen esas características hereditarias y características de repetición que nos permiten estudiarlas, ¿no? Entonces, justamente en estas pruebas de paternidad, pues es justamente lo que se van a ver estas regiones, y hay varias regiones que se ven al mismo tiempo, y la combinación solamente se puede explicar de tal forma que la tengas tú y otra persona, si es tu papá o es tu mamá, y bueno, también por supuesto se pueden establecer relaciones de familia con un hermano, porque obviamente pues estás compartiendo los mismos padres, o al menos un padre o una madre en caso de medios hermanos, ¿no? Entonces son características hereditarias muy específicas que nos permiten trazar esa historia con nuestra familia. Y bueno, si nos vamos todavía a temas más complejos, podemos trazar el camino de la humanidad a lo largo del planeta, justamente estudiando el ADN, y por eso podemos saber las migraciones de los seres humanos, cómo se han ido dando, entre muchas otras cosas, porque al final el ADN trae una historia que se va heredando, y una historia muy interesante que no solamente tiene que ver con nuestros genes propiamente del humano, sino genes de otros organismos que a lo largo de nuestra historia se han incorporado, como es el caso de los virus, y que, por ejemplo, eso es algo muy interesante que se ha entendido, que los virus han metido información genética en nuestro ADN, que, por ejemplo, nos ha permitido tener, en el caso del ser humano, el reproducirnos a través del uso de la placenta. Por ejemplo, no hacemos huevos. Entonces, ese cambio de cómo es que pasamos, o los organismos pasaron de poner huevos a tener una placenta, como es el caso de nosotros. Y bueno, hay historia muy interesante en donde se ha visto que los virus que nos han infectado han podido modificar nuestro ADN para justamente generar ese proceso que es pues clave para diferenciarnos, que forma parte de nuestro desarrollo, entre muchas otras cosas más. Entonces, este ADN que tenemos, si bien va cambiando con nosotros constantemente, hay otros elementos que también lo van cambiando, y entonces algo muy dinámico que pues va generando al final nuestro proceso evolutivo. Oye, te voy a hacer una pregunta como súper rara. Otra polémica, a ver. Otra polémica. Ahorita voy con los gemelos y voy con los cuates, pero mi pregunta es, ustedes, los biólogos moleculares, los genetistas, ¿tienen como identificado cuáles son esos grandes cambios en el ADN del ser humano que cambió la forma en que somos? Por ejemplo, cuando empezamos a caminar erguidos, o cómo han crecido las orejas para escuchar mejor, o cómo, por ejemplo, algo que me parece muy interesante, y no sé si tengas esta información, pero ¿por qué los seres humanos no tenemos tanto pelo en el cuerpo como otros primates? ¿Cuándo lo perdimos? ¿Ya me explico? Sí, entendido. Sí, fíjate que, por supuesto, no conocemos todo como para trazar una historia específica de por qué se dieron todos estos cambios o qué los explica, pero sí hay algunos genes, es decir, algunos pedazos del DNA que contienen instrucciones específicas, cuyos cambios o cuya presencia explica, y se ha demostrado por experimentos, la presencia de ciertas estructuras, por ejemplo, los ojos, ¿no? Entonces, hay genes que compartimos incluso con todos los organismos que tienen ojos, incluyendo las moscas, que, por ejemplo, ese gen, cuando es expresado en las patas de un organismo, de otra mosca, por ejemplo, en las patas, que se hacen este tipo de experimentos en las moscas, y expresas ese gen en las patas de las moscas salen ojos. Entonces, sí conocemos las instrucciones que han permitido desarrollar en nosotros ciertas estructuras, como es el caso de los ojos, ¿no? También en el caso de las extremidades, también hay un conjunto de instrucciones que ya conocemos, desde estudios de las moscas y pasando por otros organismos hasta el ser humano, que participan en que en nuestro caso se desarrollen las extremidades. Y por supuesto los experimentos no se hacen en el ser humano, pero sí haciendo esos experimentos con esos genes, expresándolos en otras partes, por ejemplo de insectos,
huesos, podemos desarrollar otras piernas, más bien otras extremidades en esos organismos, ¿no? Entonces, sí conocemos esos genes, esas instrucciones, y justo eso también pues nos da el poder de, si es necesario, poder explotar esa información para desarrollar organismos que tengan características diferentes, ¿no? A las que normalmente el ADN estaría codificando. Es que a mí, por ejemplo, me trauma, y fíjate que les digo algo. A ver si nos ayudas, Iván. Yo sigo sin poder encontrar la persona que me explique esto. En la historia de las razas, por ejemplo, sabemos que la raza negra, en climas mucho más cálidos, expuestos a temperaturas más altas, ubicados en una línea mucho más cercana al sol, tienen esta piel oscura y tienen esa cantidad de melanina para protegerse de la exposición al sol. Pero cuando se hizo la migración hacia el norte, por ejemplo, los escandinavos son blancos, de ojos claros, con el pelo rubio. ¿Y cómo fue cambiando? Y estoy pensando en nuestra ancestra más ancestral, que es Lucy, cómo el ADN del ser humano fue mutando para acostumbrarse a el medio ambiente, el clima, las inclemencias y los factores externos a los cuales estaba expuesto. Sí, muy bien, pues una de las preguntas que me hacías sobre el tono de la piel, ¿no? Y de la melanina, que es la que da ese color oscuro. Entonces, por supuesto, todo eso son hipótesis, porque pues no podemos regresar a esos momentos en que se fueron dando los cambios, pero pues se entiende desde la ciencia como adaptación, y es importante entender que en esta adaptación, pues unos se adaptaron y otros se murieron, y los que se adaptaron, pues fueron los que se pudieron reproducir, y esas características que les permitió adaptarse, pues hizo que pudieran reproducirse, tener hijos y pasarle esas características a sus hijos, y así subsecuentemente, y los que se murieron, pues se murieron y ya no pasaron esas características. Entonces esa es la evolución, la selección natural. En el caso del tono de la piel, pues efectivamente si partimos de el humano con esta tez oscura, de color negro, como es en África por la exposición al sol, en donde la melanina protege de la radiación ultravioleta del sol para que no lastime la piel, ¿qué fue lo que hizo que se fuera poniendo más ligera o clara o blanca conforme, pues digamos, pasó a la migración en Europa? Esto tiene que ver o se explica porque en esas latitudes, digamos, más en el norte, hay pues menos exposición al sol. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues si hay menos exposición al sol, vas a tener menos radiación ultravioleta. Ok, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, aquí hacemos ese paréntesis que explica un poquito todo. La radiación ultravioleta es importante para sintetizar una vitamina que se llama la vitamina D. La vitamina D ayuda a calcificar nuestros huesos, es decir, a hacerlos fuertes. Entonces necesitamos vitamina D para hacer fuerte nuestros huesos, y para sintetizar vitamina D necesitamos la luz del sol. Entonces imagínate qué pasó cuando las personas con tez oscura migraron hacia el norte, no había suficiente sol, y entonces empezaron a tener menos radiación ultravioleta y pudieron sintetizar menos vitamina D. Y entonces, ¿qué pasó? Wow. ¿Quién sobrevivió? Pues sobrevivieron aquellos que empezaron a tener en los cambios la tez menos oscura, porque entonces esos sí podían absorber la radiación ultravioleta, porque ya no tenían tanta protección como la tenían antes, y son los que sobrevivieron, los que tuvieron hijos. Los que mantuvieron esa tez oscura, como en África, ¿qué pasó? Que ya no recibían la radiación ultravioleta necesaria para sintetizar vitamina D, no podían formar hueso adecuadamente, y eso afectaba pues su vida diaria y seguramente su reproducción, y digamos esa parte de la población que emigró se murió, y los que tenían tez más clara, esa característica les ayudó a continuar sintetizando vitamina D en una condición de menos exposición solar, y entonces pudieron reproducirse, y pues son
justamente esas características las que se empezaron a ser predominantes, ¿no? Es un ejemplo de selección natural, justamente pues condicionada por el ambiente, ¿no? Por supuesto, quienes tenían tez clara en África, pues obviamente no podían sobrevivir. ¿Por qué? Porque entonces la luz ultravioleta los dañaba porque era demasiado, ¿no? Entonces, esa es, digamos, explicación en ese aspecto muy particular de lo que me preguntaba sobre el color de la piel. Qué cosa más impresionante. Ahora, los que funcionan mejor en la mañana, Iván Martínez Dunker les tiene un detallito que se van a carcajear. Vas, Iván. Bueno, o sea, igual no es para todos, ni se sientan ofendidos, que tampoco es cuestión de ofenderse, ¿no? Porque hemos escuchado a veces ahí los neandertales, ¿no? Entonces tenemos que recordar que pues nuestra especie es Homo sapiens, y digamos de algunos de otros homínidos que estaban por ahí también haciendo sus propias ramas, pero que se extinguieron, pues estaban los neandertales, ¿no? Que pues sabemos no pudieron o no desarrollaron las características de adaptación suficiente y desaparecieron, y Homo sapiens fue pues lo que digamos se quedó, y hasta el día de hoy aquí estamos, ¿no? Sin embargo, entre Homo sapiens y neandertales se compartieron espacios en algunas partes del mundo, y entonces esto que significa que se cruzaron, tuvieron reproducción, y pues parte de ese genoma neandertal en algunas personas está presente, entre el 1 y el 4% se ha estimado. Hay otras poblaciones en las que no se ha identificado ningún tipo de material genético de neandertales, y en 1-4% se han identificado que sí lo hay. Y en estudios que han hecho, por supuesto estos son especulaciones, pero se han hecho estudios que apuntan hacia ahí, es que quienes tienen este incremento en su genoma de la parte neandertal, pues tienen una actitud a lo que se conoce como morning people, ¿no? O personas, digamos, que en el día están súper activas, no tienen ese letargo un poquito de despertar. Entonces, bueno, se ha asociado a que ese genoma neandertal está relacionado con esas características conductuales, ¿no? Entonces, eso no significa que todas las personas que tienen esto tienen esta parte de genoma neandertal, pero es parte de las cuestiones interesantes que justamente nos permiten ver la evolución, las diferencias, cómo el impacto en las poblaciones ha tenido estas consecuencias en nuestras conductas al día, y que explican esas diferencias que pueden ser a veces interesantes. Claro. Oye, entonces a quien tenemos que conseguir, ya nos prometió Iván, cuentavientes, es un genetista evolutivo para que nos cuente por qué perdimos el pelo los seres humanos, los cambios de color de piel que ya escucharon, qué pasó con el ADN cuando empezamos a caminar derechos, o sea, cómo ha ido evolucionando el ADN del ser humano a lo largo de la historia. Así es, vamos a acuérdate, genómico evolutivo, sí, lo vamos a buscar y va a poder explicar muy padre todos estos cambios, que hay que entender que no son cambios que se dieron y ya estamos aquí, no, están y siguen ocurriendo, ¿no? Y los factores ambientales. O sea, como decías tú, ¿cómo seremos los seres humanos en 300 años? Sí, así es. Entonces va cambiando, y eso forma parte de esa propiedad que el propio ADN tiene de mutar, ¿no? Justamente porque es la posibilidad que le da al organismo de adaptarse al medio ambiente. Pero, insisto, recordemos que hay muchos que no se van a adaptar y pues se van a morir, y esa es parte, digamos, ya de ver nuestra vida no como individuos, sino como especie, y hay individuos que podrán reproducirse y continuar, o sea, sus genes, sus características, y otros que no lo harán, y pues esas características no perdurarán. Claro. Ahora, lo más importante de todo para el día de hoy. La genómica ha hecho una gran diferencia en estudiar enfermedades raras, en estudiar cuáles son los genes del cáncer. Platícanos. Sí, bueno, hay un concepto que se ha ido desarrollando, ya cada vez más implementado en la clínica, y hacia allá tenemos que ir, que es lo que se conoce como la medicina de precisión. Esto es un concepto que mucho se ha desarrollado en la oncología o en la especialidad que justamente tiene o trata con el cáncer. Entonces, ¿esto qué significa? Yo puedo tener un cáncer, por ejemplo, de páncreas,
o una mujer puede tener un cáncer de mama y a su lado sentamos a otra persona que también tiene un cáncer de mama o alguien que tiene un cáncer de páncreas. Y entonces decimos, pues son mujeres que tienen cáncer de mama o son hombres que tienen cáncer de páncreas. Pero el que tengan ese cáncer de páncreas, que significa que hay células con mutaciones en su órgano que están trabajando de forma distinta, que están creciendo sin ningún tipo de regulación y que eventualmente se van a diseminar en su cuerpo y matar a esa persona, que eso es lo que hace el cáncer. Aunque les pongamos nosotros ese apellido cáncer de páncreas o cáncer de mama o incluso un poquito más elaborado, ese cáncer es muy específico en cada uno de los individuos. ¿Y por qué es importante el conocerlo? Ahora ya podemos tomar una muestra de ese cáncer y estudiar cuáles son los cambios en el ADN que están haciendo que ese cáncer sea un cáncer, porque el cáncer son células tuyas, pero que tienen mutaciones. Entonces, ¿qué mutaciones hay en ese cáncer que tienes que están definiendo tu cáncer en ti y que pueden ser diferentes a los otros 3 o 4 o 5 pacientes que tienen el mismo cáncer? Y entonces ya sabemos cuáles son las cuestiones muy específicas de tu cáncer en cuanto a los cambios en el ADN. Y una vez sabiendo eso, pues lo que se han desarrollado es tratamientos específicos para esos cambios. Entonces, si yo tengo un cáncer de páncreas y tengo ciertas mutaciones, hay tratamientos que me van a dar a mí que a otra persona que tiene cáncer de páncreas, que no tiene esas mutaciones, no le van a servir. Y esto forma parte de la medicina de precisión o la farmacogenómica, en donde yo, de acuerdo a tus genes o a las mutaciones que tiene tu cáncer, yo ya sé qué tipo de medicinas te van a ayudar para tratar de eliminar tu cáncer, para tratar de reducirlo y también incluso para saber qué tan agresivo es y entonces qué también tan agresivo debo ser como médico para darte el tratamiento. Por supuesto, si tu cáncer es muy agresivo, generalmente eso va a acompañarse de un tratamiento más robusto, más fuerte. Si yo sé que tu cáncer, por la información genética que tiene, es un cáncer que no es tan agresivo, probablemente no te tenga que dar un tratamiento tan agresivo, pero esto solamente lo sabemos cuando estudiamos el genoma, el ADN del cáncer. Oye, dime una cosa, y en genética, porque estoy pensando, ahora será que en nuestra lista de doctores también tenemos que tener un genetista de cabecera, y así como de repente te pide un doctor, oye, pues hazte una biometría hemática de 30 elementos, pues para ver cómo estás. Existe un estudio genético que cualquier persona de a pie, se pueda hacer y que te salga cómo está tu genética, o tiene que ser un estudio con una petición para ver algo específicamente? Lo que sé es que ya se pueden hacer estos estudios sin digamos, una indicación médica particular, pero lo recomendable es de que se haga acompañado, por supuesto, de un genetista o un médico. ¿Para qué? Para que toda esa información que te va a llegar sepas cómo utilizarla, porque si no puedes entrar en pánico cuando en realidad no tendrías que entrar en pánico. Entonces es importante hacerlo. Esto que comentabas al principio de un genetista de cabecera, algo que se está haciendo cada vez más frecuente es que efectivamente en el tratamiento de las enfermedades y particularmente de ciertas enfermedades como el cáncer, el genetista es alguien que acompaña, el genetista es alguien a quien en un momento vas a ver. ¿Por qué? Porque el oncólogo es quien trata y va a dar los tratamientos, pero justamente por lo que comentaba de que se necesita conocer la genética del cáncer para yo como oncólogo saber qué tratamiento tengo que dar, pues me hago acompañar de un genetista que va a estudiar esos cambios que hubo en ese cáncer, en esa muestra que tomé del cáncer, y que junto conmigo vamos a poder interpretar cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Entonces, justamente en la medicina cada vez más el genetista, trabajando con otras especialidades, va a estar acercando la información genética del paciente y la utilidad de interpretación que se tiene que dar esa información para que el especialista tome las mejores decisiones. Entonces, pues sí, el DNA y el conocer nuestro DNA va a tener cada vez más impacto en nuestra toma de decisiones. Y a veces, ¿por qué decía lo de la información? Porque podemos pedir información y puede que el resultado diga, ¿sabes qué? Tu genoma tiene una mutación que incrementa tu riesgo de cáncer de mama. Y entonces, ¿qué hago?
¿no? Entonces, por eso es importante que si vas a hacer esos estudios, pues te hagas acompañar de un médico, te digo, para no entrar en pánico y exactamente saber ese incremento de riesgo que implica y qué puedes hacer. En algunos casos no hay nada que hacer y en otros casos, por ejemplo, puede ser recomendable el hacer la resección de mamas, por ejemplo, o quitarte los ovarios, pero eso implica ya un acompañamiento. Entonces hay que hacerlo de forma prudente y acompañada. Sensacional. Eres una pistola, Iván. Me gusta ese término. Espero que se haya entendido. Una pistola. Absolutamente. No, lo explicas muy bien. Aparte de que eres una eminencia, eres un gran explicador. Iván Martínez Dunker es experto en biología molecular por el Instituto Pasteur en Francia. Es médico cirujano por la Escuela Médico Militar y director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. Increíble conocerte. Si lo quieren seguir, en Twitter es Dunker. Aparte tienes el mejor apellido, Dunker. ¿Sabes cómo se dicen mis hijas entre ellas? ¿Cómo? Dúnkele. Así. Oye, Dúnkele. No sé por qué se dicen Dúnkele. Dunker con CKUAEM en Twitter. Iván Martínez Dunker en Facebook. Y Dunkerman en Instagram. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenerte acá, Iván. Buen día. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @Marta de Baile. Estamos donde estés. No puedo creer de lo que vamos a hablar ahorita. Papás, pongan mucha atención. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvo aquí con nosotros Ernesto Ávila, nuestro veterinario de cabecera? Y estuvimos hablando de los perros alfa. Bueno, así como existen perros alfa, hay personas alfa y personas beta. Y el alfa es el líder de la camada, es el que manda, el que pone el ejemplo, al que siguen todos los demás. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a lo mejor en su casa sus hijos son los alfa. Y para eso invité a Marcela Escalera, que es psicóloga clínica, tiene una maestría en educación, es directora del Instituto Neufeld aquí en México, bueno, en español en general, en Latinoamérica. Y Marcela ha identificado, y les va a explicar, esta epidemia de niños y adolescentes que están en posición como si fueran el macho y la hembra alfa de la camada, que es la familia. Marcela, tú lo vas a decir mejor que yo. Muchísimas gracias, Marta. Oye, te comento que Ernesto Ávila también es mi veterinario de cabecera. Ah, mira. Entonces, imagínate que sí, él lo maneja y además ves cómo lo maneja en el mundo animal y esta analogía que tú haces es maravillosa porque este instinto que tenemos, lo tenemos todos los mamíferos. Lo tenemos todos los seres humanos, de ponernos en esta posición de liderazgo. Pero también tenemos adentro el instinto de depender y descansar. Los dos los tenemos adentro, ¿ok? Y lo natural sería, Marta, que en una familia, en un sistema familiar, los adultos estuvieran en la posición alfa. ¿Por qué? Pues porque son los maduros, son los que saben, son los que tienen perspectiva, y que los hijos pudieran estar en esta posición de dependencia donde descansen. Lo que está sucediendo... O sea, los beta. Sí, los exacto, beta también. Exactamente. ¿No? Pero a ver, descríbeme, Marcela. Yo sé muy bien lo que es una mujer alfa, porque yo soy una mujer alfa, pero descríbele a todos cómo es una persona alfa. Okay. Hombre, mujer, niño, quimera. Ok, una persona alfa, mira, no nace siendo alfa, o sea, no eres alfa, estás movido a esa posición porque es circunstancial. Por ejemplo, Marta, tú eres muy alfa, pero si yo te invito a mi casa, cuando tú llegues a mi casa, me vas a preguntar dónde está el baño o yo te voy a ofrecer un café. En ese momento yo soy alfa y soy alfa porque estoy a tu servicio. Y tú en ese momento dependes de mí, pero en el momento en el que sales de ahí o yo te pido un favor, tú te vuelves a poner, es decir, danzamos en esta posición, ¿ok? ¿Cómo se ve un ser alfa? Es un ser que toma liderazgo, es un ser que toma decisiones, que manda, que busca ser seguido, que en lugar de obedecer al otro busca que el otro lo obedezca. Muchas veces en lugar de hacerle caso a sus propias señales, le hace caso a las señales de los demás. Porque te quiero decir que ser alfa es ponerte a cargo de y en una posición dominante, ¿ok? Pero
Yo puedo estar en una posición alfa y leerte y quererte ayudar y sostener y proveer, o puedo estar en una posición alfa y quererte lastimar o quererme Y poner dominar encima y de ti someter. y Claro. someter. Entonces, Claro. ojo, porque hay alfas ayudadores y hay alfas abusadores. Claro. Por eso Yo soy- está yo tan soy quemado el cuentavientes. concepto. Claro, yo soy con ustedes, cuentavientes, una alfa dócil, una alfa ayudadora. Ok. 100%. Ahora, 100%, Rebe, explícame. 100% proveedora. Claro, Tú provees, tú cuidas, tú estás a cargo de tus cuentavientes, o sea, todo el tiempo Sí, tú es mamá estás, gallina. claro, estás en este lugar donde la gente acude a ti porque se siente sostenida, cuidada y descansa en ti, Marta. Tú no vas a Claro. traer una información chafa, tú no les vas a dar algo que les afecte y eso hace que esta posición te ponga a ti al servicio de los demás. Ujú. Ahora, háblame de esta, y siento que ahorita que lo digas, le va a caer el 20 a muchos papás que te estamos escuchando. Ojalá. La epidemia de niños y jóvenes, alfa. Sí. Fíjate que la naturaleza nos tiene previstos, Marta, para que entonces el ser maduro se haga cargo de un ser inmaduro. Eso es el vínculo, es la conexión que establecemos con nuestros hijos, pero te hablo de hijos y también de alumnos, te hablo de la relación de un médico con un paciente, o sea, te estoy hablando de un ser que tiene una posición de mayor madurez, de mayores recursos y otro que depende de él. ¿Qué ha pasado, Marta? Que hoy hemos recibido tanta información que nos dice, no. Hijos independientes, que corran por el mundo, que se apuren, que tomen decisiones, tú no los ayudes, que toda esta información que es circunstancial, que es muy mediática, que no tiene un fundamento, ha hecho que sin darnos cuenta pongamos o dejemos que nuestros hijos se pongan a cargo. Y entonces un hijo alfa en la familia es el que manda, el que dirige, el que quiere ser seguido, el que quiere que tú lo obedezcas y puede tener 3 años, 13 años o 23 años. ¿Ok? Los alfas no Ok. son nada más los grandes ni es el más grande de tu familia. Puede ser el más Ok, chiquito. perdón. Quiero que des la lista en la vida real lo que hace un niño alfa, porque ahorita que dijiste la lista, lo primero que pensé es, claro, es el que dices, oigan, vamos a ir a comer hoy todos juntos, chino. Ay, no, si es chino yo no voy. Corte A, acabas en McDonald's. Exactamente. Y toda la familia está en McDonald's porque el niño de 3 años, si no van a McDonald's, hace un berrinchazo que no se la acaban. Fíjate que una vez O porque el adolescente hace jeta y dice que no va a ir si no van a McDonald's. Pero Exacto. a ver, entonces dame la lista de cómo se le nota a un niño alfa, lo alfa en la vida real. Ok, mira, puede ser el hijo que te ayuda mucho, porque te voy a decir, tiene una parte de luz, o sea, no es necesariamente negativo. Es el hijo que se preocupa, mamá, ¿cerraste la puerta? Mamá, ¿ya le pusiste gasolina al carro? ¿No ha llegado mi hermana? Yo la cuido en el camión, ¿no? Es ese hijo o hija que se empieza a poner a cargo, pero esto también trae un paquetito que es, ¿por qué no me voy a sentar yo en ese lugar? A ver, ¿por qué tú sí puedes comer eso y yo no puedo? A ver, yo estoy esperando a que tú me obedezcas. O sea, tiene una parte en la que muchas veces los papás lo promovemos porque está padre tener un hijo que te ayuda, ¿no? Entonces, pero tiene esta otra parte donde te mandan, son dirigentes, ellos quieren tener el liderazgo. O sea, es un hijo que decide, como tú bien dices, a dónde vamos a comer, a dónde vamos a ir de vacaciones, qué permisos les das, qué series de televisión vemos en la casa, dónde se sientan en el carro. ¿No te los imaginas? Todos subiéndose al carro y el alfa, por supuesto, se instala enfrente y se apodera del radio. Es el que te dice, ¿a qué hora va a llegar del antro? Exactamente. Exactamente. Pero te digo que tiene un lado en el que pudiera ser también un hijo que te ayudara mucho y a veces los papás sin darnos cuenta los ponemos a cargo de la hermanita, pero luego cuando no nos obedecen decimos, pues ¿por qué no me obedece? Pues porque lo pusiste a cargo de cosas que no le corresponden a lo mejor. Y también el alfa, Marta, se puede mezclar cuando tienes un hijo que emocionalmente está muy defendido, que no tiene una sensibilidad despierta porque es doloroso, pues también se puede convertir en bully. También puedes tener un alfa que en la casa moleste a los hermanos, haga bromas pesadas, los descarte, los ignore. O sea, también puedes tener esta parte oscura, donde cuando una persona que está en alfa no está movido a cuidar, puede también acosar o lastimar al otro. Entonces, dime tú, o sea, los papás verían a su hijo alfa cuando es un hijo que en lugar de que te obedezca,
quiere que tú lo obedezcas. En lugar de escuchar tus consejos o tus guías, él quiere tener la última palabra. Quiere ser el que lo sabe todo. Quiere ser el que manda, quiere ser el líder y el que dirige. A ver, en la adultez suena fine and dandy ser alfa. ¿Sí? Pero cuando eres un niño y no tienes la madurez ni emocional, ni verbal, ni de experiencia, ni la independencia de ningún tipo para ser un alfa, debe de ser un lugar de mucho miedo para un niño. Uf. Saberse el niño alfa. Sí. ¿No? Y de mucho trabajo. Todo el Sí. tiempo el alfa está trabajando. ¿Cómo trabajas tú, Marta? O sea, lo que implica. El doctor Gordon Neufeld tiene una frase que a mí me encanta y dice, ser alfa es un lugar muy solitario. Claro, porque tú oye, te sientes responsable de lo que pasa. el otro día les dimos una cátedra a todos ustedes, cuentavientes, Rebeca Muñoz y yo. Uno de mis coaches, un día en la primera junta, estábamos platicando y nos estábamos conociendo y estaba yo pues empezando mi proceso de coaching y se volteó y me dijo, Marta, quiero que sepas algo. Las águilas vuelan solas. Me causó tanta impresión eso que me dijo, que hace un par de semanas tuvimos esta conversación de cómo saber que eres un águila, que es primo hermano de ser un alfa. Los betas nadan en las escuelas de pescados y los pájaros vuelan en parvada, pero las águilas vuelan solas y es un vuelo muy solitario. Sí. ¿Por qué es tan peligroso que tu hija o tu hijo acabe siendo un niño alfa? Sí, porque Marta, la naturaleza tiene un plan. Y lo que nosotros sabemos es que el plan de la naturaleza es, como te decía hace un momento, los adultos, los seres maduros, debemos sostener a los seres inmaduros. Y tu ser inmaduro puede tener 18 años, 8 años, 8 meses. Es aquella persona, aquel ser que todavía está en proceso de madurar. Cuando hablamos de inmaduros no es que estén mal, que estén enfermos, ni mucho menos. Es alguien que está madurando y tú eres más maduro que ellos. Por eso eres mamá o por eso eres maestra. Entonces, para que el vínculo cumpla su objetivo de que nosotros cuidemos a los que vienen abajo de nosotros y les demos lo que necesitan para poder madurar, necesita darse esta jerarquía en donde el adulto está en la posición alfa y el otro depende. Cuando esto se invierte, lo que va a pasar, Marta, es que entonces el niño o el joven va a estar preocupado porque las cosas funcionen, se va a poner a cargo, te va a estar mandando todo el tiempo y el cerebro va a estar todo el tiempo trabajando para que no pierda esta posición de liderazgo, en lugar de tener la posición natural de descansar, porque de verdad maduramos cuando descansamos. O sea, cuando tú dices un niño alfa se la pasa trabajando, imagínense todos ustedes que nos están escuchando que se la pasan así. ¿A qué nos referimos con trabajo? Estás pendiente de la casa, estás preocupado que no vaya a pasar esto, que no vaya a pasar el otro, cómo estarán las cosas, que todo esté bajo control, cómo está mi mamá, cómo están mis hermanos, quién está todo eso. Sí, yo una vez, me acuerdo hace muchos años que venía en el carro y estaba lloviendo muchísimo y mi hija empezó a decirme, mamá, ¿traemos gasolina? Sí, mi amor, pero no, yo no tenía toda este lugar donde pararme y poderla sostener en ese momento, pero lo recuerdo perfecto, que ella estaba angustiadísima. Yo iba súper tranquila porque sabía que íbamos a llegar y ella me decía, mamá, párate a ponerle gasolina, nos vamos a quedar sin gasolina. Esa era una niña que se estaba poniendo en control porque me veía a mí tan relajada que no estaba yo resolviendo lo que pasaba. ¿Qué podía yo haber hecho, Marta? Pues haberme volteado y haber dicho, todo está bien, estás conmigo, yo estoy a cargo y tú no necesitas ponerte a cargo. Por ejemplo, a veces salimos de la casa y le decimos, tú eres el hombrecito de la casa, ahí te encargo a tu abuelita, ¿no? Claro. A veces le decimos a nuestros hijos, estoy contando con que cuides a tu hermano en la escuela, que nadie lo moleste. Entonces, pues tienes a tu hijo de 8 años supervisando que su hermano de 5 años se la pase bien en la escuela. Y eso es a lo que nos referimos con trabajar. Es este lugar donde no hay descanso. Y ser niño tiene que ser un lugar emocionalmente de descanso, de juego. Claro, que alguien más está en control, que alguien más está pendiente, que alguien más está... Sí,
Fíjate, te voy a poner un ejemplo que me puede mucho, que me mueve mucho en esta época. Estamos muy conscientes de la alimentación y estamos tratando de regresar a una alimentación nutritiva de un origen orgánico que realmente valga la pena. Pero a mí me mueve mucho cuando escucho a las mamás poniendo a sus hijos a cargo de la alimentación. Ahora resulta que la niña de 6 años se tiene que poner a dieta, o que el niño de 8 años tiene que decidir no comer un dulce y comerse una jícama. No. Habla con la mamá de la casa y las dos mamás pónganse de acuerdo. Habla a la escuela y busca un movimiento de un lunch saludable. Ponte a cargo de la comida de tus hijos, pero no los pongas a cargo ellos. Eso es un ejemplo de ser alfa. Cuando eres niño, los adultos se tienen que hacer cargo de ti. Si eso no pasa, Marta, lo que pasa es que entonces tú te atoras, te quedas ahí y no puedes madurar. Entonces, así como tenemos una epidemia hoy de niños alfa, que la pandemia lo único que hizo fue exponenciarla y hacerla mucho más grande, hoy tenemos una epidemia de niños inmaduros y de jóvenes inmaduros, que emocionalmente están conectados, están relacionándose entre ellos y no tienen un adulto a cargo que los sostenga. Claro, pero a ver, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se vuelve un niño en un niño o niña alfa? Mira, hay 2 motivos principales por los cuales tú te puedes mover a alfa en tu familia siendo hijo. Uno es o por ausencia de una mamá, de un papá, porque está enferma, porque se deprimió, porque está ausente físicamente, no está en la casa, tiene que trabajar a lo mejor y alguien se tiene que poner a cargo. Es como cuando vas en un avión y de pronto algo le sucediera al piloto, te aseguro que alguien, aunque en su vida haya piloteado un avión, va a intentar ponerse a cargo, ¿no? Entonces eso pasa en las familias. Cuando hay un hueco, alguien lo va a ocupar y no necesariamente es el mejor ni el más maduro. Entonces la ausencia de esta presencia en la familia lo hace. Que a veces tú puedes ser una mamá que trabaja, puedes ser una mamá que no puedes estar con tus hijos todo el día, y yo no lo estoy diciendo para que te sientas culpable, lo estoy diciendo para que lo observes, y a lo mejor lo que yo me cuestionaría sería, ¿cómo le puedo hacer para que aunque no estoy en mi casa, porque soy madre soltera o porque estoy trabajando, mis hijos se sientan conectados a mí y cuidados por mí? Fíjate qué linda pregunta. No tengo que renunciar a mi trabajo, ni tengo que estar todo el día en mi casa, pero ¿cómo le puedo hacer para que aunque no esté con ellos físicamente, yo los pueda hacer sentir que estoy a cargo y conectado de ellos? Esa es una parte, ¿no? Del alfa. Estoy adivinando, ¿eh? Uh-huh. ¿No será también cuando hay madres y padres muy infantiles? Claro, por supuesto. ¿Se relacionan con sus hijos desde su niña o desde su niño? Uh-huh. Yo tengo señoras que de repente me dicen, ¿cómo? Tú hablas del vínculo y de la relación con los hijos. Yo me llevo súper bien con mi hija, le cuento todos mis problemas. Ella es mi consejera. Y yo digo, ay, no, por favor. O sea, no es tu amiga, es tu hija. Entonces confundimos vínculo con llevarnos bien, con ser amigos, y eso, dijeran por ahí, esa es otra historia completa donde también podemos ahondar hablando acerca de que nuestros hijos tienen muchos amigos, pero solo nos tienen a nosotros como papás. Entonces, esta ausencia puede ser un motivo. Y el otro motivo es que cuando este hijo o esta hija lloró, el papá se volteó y le dijo, no seas niña, solo las niñas lloran. O la mamá se rió y dijo, ay, ve la ternurita, le está dando pena hablarle a no sé quién. Cuando este hijo mostró su vulnerabilidad, te burlaste de él, lo hiciste sentir mal, hiciste que sintiera que ser suave, que ser vulnerable, que depender de ti no era algo seguro. Y a veces lo hacemos. Cuando un hijo nos cuenta un secreto, por ejemplo, ¿no? Que el novio en la secundaria acaba de cortar con ella y nosotros de repente le hablamos a la comadre y se lo platicamos, pues estamos traicionando ese lugar de confianza sagrado que están teniendo en nosotros y no nos damos cuenta. Entonces a veces nosotros mismos los hemos lastimado sin darnos cuenta y su cerebrito dice, pues no, ma, depender de ti, confiar en ti no está nada seguro, mejor yo me pongo a cargo de ti. Entonces son 2 motivos principales, ¿no? El que no haya un alfa o el ser lastimado cuando dependes. Pero además te voy a decir uno tercero. Está de moda tener hijos alfa. Queremos que nuestros hijos sean independientes, pero ya. No tenemos paciencia para esperar a que llegue el momento en el que esa águila tuvo que estar preparada para salir del nido para poder volar. Si tú esa águila lo hubieras sacado del nido antes, no hubiera sobrevivido. Y eso es lo que estamos haciendo, Marta. Los estamos sacando del nido antes de tiempo y no están listos para volar. A ver, ahonda.
Pues nos urge que la niña de 6 años vaya a una fiesta infantil solita, nos urge que nuestro hijo de 14 años tome decisiones de si bebe o no bebe o qué hace con su sexualidad, nos urge que sean populares y que sean invitados a fiestas y no pensamos si son maduros o no. Tenemos como mucha prisa porque nos den muestras de independencia. Urge que aprendan a tomar. Exacto. Nos urge que aprendan a manejar. Nos urge que ya decidan a qué se quieren dedicar el resto de su vida. Sí. Oye, a ver, me voy para atrás. Nos urge que dejen el pañal. Nos urge que dejen el biberón. Nos urge que dejen la colchita y el muñequito que vienen arrastrando. Nos urge que aprendan a tomar de un vaso y que dejen la mamila. Nos urge que dejen el chupón. Sí. Es que nos urge. Nos urge que aprendan a usar el internet, nos urge que aprendan a usar el celular y no nos esperamos al momento adecuado. Entonces, tenemos estos chavos, estos niños, estos bebés llenos de información y de estimulación, porque ¿qué tal los estimulamos? Esta es una generación de niños hiperestimulados. No hay descanso, no hay un momento de vacío donde nuestros hijos puedan jugar o se puedan aburrir. Marta, yo no sé si a ti alguna vez te pasó estar en una sobremesa con tus papás. Yo sí. Y jugaba con el popote y jugaba con la servilleta, ¿no? Y ¿te acuerdas ese gusanito que hacías con el forrito del popote? Que lo arrugabas todo y luego le echabas agua y se hacía que se movía. O sea, jugábamos con los palillos porque había que llenar esos espacios. No nos llevaban un iPad, no nos llevaban un celular y nuestros papás no nos estaban entreteniendo. Y sobrevivíamos porque nos daba un espacio de vacío que llenábamos con esta creatividad que todos tenemos. Pero hoy voltean a un restaurante y ve qué están haciendo los niños y los jóvenes. Bueno, y los adultos. Entonces tenemos mucha prisa y la naturaleza es sabia, la naturaleza tiene tiempos y tiene estaciones. El doctor Neufeld siempre habla de que hay un momento para cada cosa y que algo tiene que terminar para que algo empiece. Entonces queremos que nuestros bebés, por ejemplo, como pusiste este ejemplo que me encantó, aprendan a dormirse solos cuando todavía nos necesitan que los abracemos. Necesitan que los apapachemos. Tu hijo de kinder necesita regresar a tu casa a comer contigo y que luego tú lo lleves a la piñata. No necesita irse desde la escuela en un carro lleno de niños con una sola mamá a una fiesta donde van a acabar peleándose porque están frustrados, hambrientos y cansados. Tu hijo necesita venir a tu casa después de la escuela, comer contigo, dormirse una siesta, ver qué ropa se va a poner antes de irse al antro. Estos chavos que salen de su casa a las 7 de la mañana y ya llevan en la mochila la ropa y de ahí se van al antro, los estamos aventando muy pronto. Nuestra presencia, nosotros mismos, estamos dejando este hueco. Y este es el llamado es, oigan, adultos, papás, cuentavientes, pongámonos en el lugar que nos corresponde en la vida de nuestros hijos y ese lugar se llama alfa. A veces somos nosotros los que necesitamos que nuestros hijos se valgan por ellos mismos porque queremos ser papás en nuestros tiempos libres. Queremos hacer muchas cosas y ser papá, perdón, pero es una chambota. Es una chambota. Y esto no implica que se tenga que sentir culpable quien trabaja, Marta. Yo quiero insistir mucho en eso. El vínculo no es estar en tu casa y renunciar a todo por tus hijos. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes estar lejos de tus hijos y hacerlos sentir conectados. La pandemia nos enseñó eso. Claro. La pandemia nos enseñó que no podíamos estar juntos físicamente, pero ¿qué tal celebramos cumpleaños, navidades, bodas? Mi sobrina se casó y estuvimos por Zoom en su boda, jugar ajedrez con el otro. O sea, la pandemia nos enseñó que la tecnología también nos acerca si la sabemos usar. No nos va a dar tiempo de toda la lista de lo que sí podemos hacer para restaurar el equilibrio. Vamos a tener que hacer parte 2, porque les digo una cosa, no lo quiero hacer en carrera y de volada. No, vamos a hacer parte 2. Encantada. Yo creo que este audio en el podcast, que está en todas partes, en W Radio, en Marta de Baile, en Spotify, en Apple, en todos lados, pónganselo al papá de los niños, a su mamá, a los abuelos, a los tíos, para que entiendan de dónde viene esto que está sucediendo en el sistema familiar. Sí. Y en una segunda parte, la semana que viene, si puedes, Marcela, hacemos cómo restauras el equilibrio
cuando tus hijos son los alfa, cuando tus hijos son los que están a cargo. Hoy, tan, oye. Claro, Marcela claro. Escalera Oficial, Puntos síganla en suspensivos. Instagram y está en siembravínculoscontushijos.com. Marcela, muchísimas gracias. Uy, Marta, gracias a ti. Qué tema. Nos vemos la semana que viene para terminar nuestra conversación. Encantada. Muchísimas gracias. Oigan, cuentavientes, nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Ustedes no se vayan, tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.